Hola, bienvenidos al canal de la maestra Luz. En esta ocasión hablaremos sobre la diferencia entre el programa sintético y el programa analítico. Iniciamos con el programa sintético, que en su versión preliminar para las fases 3, 4, 5 y 6 presentan los contenidos como sigue. Primeramente, la justificación de la organización por fases que presenta el nuevo programa de estudios que señala 4 puntos básicos, centrados 1. En la temporalidad, ya que permite dedicar mayor tiempo al desarrollo de tareas que deriven en la interiorización de los contenidos y expresados en los campos cognitivo, social y biológico. 2. Desde la postura del estudiante, tener mayor posibilidad para consolidar o acceder a los nuevos saberes que descubrirán o formalizarán dentro de las instituciones educativas. El 3. Dar prioridad a una planificación, seguimiento y evaluación del trabajo en forma colaborativa entre docentes, dando así pauta al codiseño que ha de ser flexible y permanente durante los ciclos escolares venideros. Aquí también la educación especial en su modalidad de USAER tendrá gran relevancia, pues es un elemento dentro de la comunidad escolar que ha de acompañar durante todo el proceso de transformación a escuela incluyente. Realizar los ajustes razonables necesarios, diseño de estrategias de evaluación y, por supuesto, el apoyo para el docente regular en el fomento al logro de los saberes en el trayecto formativo del estudiante. Finalmente, el 4, que apuesta por la promoción de una participación docente que dé sentido al perfil de egreso al enmarcar los contenidos, diálogos y progresiones de aprendizaje y manifestados en los contenidos donde los alumnos se desenvuelven y participan mostrando sus habilidades y saberes potenciados en el centro. Cada fase presenta un diagrama que encuadra la relación preexistente entre los campos formativos y los contenidos, siendo estos desligados de disciplinas específicas y redireccionando el sentido hacia la reflexión, la comprensión, planteamiento de interrogantes y la búsqueda de soluciones a problemas o situaciones que resulten del interés para la comunidad. Así también señala la importancia de visualizar como un todo la propuesta hecha en el programa analítico con la clara encomienda de utilizar esta información para el codiseño, que parte desde la realidad contextual donde se desarrolla la práctica docente. En el campo formativo lenguajes, se prioriza el reconocimiento de los distintos lenguajes con los que comunicamos nuestros pensamientos, la reflexión sobre la transmisión no solo de saberes, sino también de sentimientos y emociones, así como utilizar los lenguajes para participar en la sociedad de una forma asertiva y con respeto a la multiculturalidad. En el campo de saberes y pensamiento científico, rescatar el esquema corporal, el cuidado del mismo y potenciar sus habilidades considerándose como parte de su entorno natural y sociocultural, que puede ser modificado por nuestra incidencia en él. Todo con una mirada crítica que permite la reflexión, interpretar los fenómenos y procesos socioculturales a través de la experimentación que dé sentido a un hecho explicado desde lo abstracto. En el campo, lo humano y lo comunitario, nos encontramos con el reconocimiento del yo, que deriva en autonomía, autoestima, empatía y resiliencia, que manifiesta en su conducta general. Es aquí donde la relación escuela-familia toma fuerza, provocando respuestas diversas para nuestro quehacer cotidiano y desde el reconocimiento de la propia cultura para maximizar la riqueza que ésta tiene en el desarrollo de las dinámicas económicas, cognitivas y artísticas. Finalmente, el campo de ética, naturaleza y sociedad promueve la identidad nacional desde valorizar nuestra riqueza cultural, promoviendo la inclusión, para que se eleve el cumplimiento de los derechos humanos y se garantice la obligación que precede al goce de estos. Recordemos que cada fase presenta un organizador como este, congruente con la progresión de los aprendizajes propios de esta. Tomemos como muestra la fase 3. Inicia con la descripción del campo formativo. En este caso, el campo de lenguajes nos habla de que el lenguaje es un constructo social y simbólico, que logra dar cuenta de nuestro sentir y pensamientos a los demás,
Reconocer que la escuela favorece los múltiples lenguajes de nuestros alumnos, permitiéndoles una participación propositiva en su entorno. Esto al incorporar un rango amplio de estrategias y conocimientos para interpretar, respetar, explorar, construir y compartir significados que pueden englobarse en el concepto de literacidades, siendo la alfabetización solo un elemento más de estas, por lo que debe ser atendida como eso, como un factor más a trabajar para que el alumno haga uso de las literacidades de acuerdo a sus características, necesidades y entorno. Observemos ahora la progresión que nos propone el programa. Los conceptos a utilizar ahora son contenidos, diálogos y progresiones de aprendizaje. Un elemento que me gustaría remarcar es que en los programas anteriores el verbo estaba en infinitivo o tercera persona del singular y ahora encontramos ese sentido de participación de toda la comunidad educativa desde el inicio. Como podemos observar, está conjugado en la primera persona del singular. Esto hace que sea una dinámica de enseñanza-aprendizaje centrada en los agentes más visibles del proceso, que son el alumno y el maestro. Sin embargo, no debemos olvidar que somos la comunidad quienes favorecemos el enriquecimiento de los saberes. Analicemos este caso. El contenido nos dice: usamos los lenguajes con intenciones específicas al participar en la vida cotidiana de nuestra comunidad para construir y fortalecer vínculos sociales. El diálogo va muy acorde al contenido. Exploramos los usos de los lenguajes en distintas situaciones de la vida cotidiana en las que se manifiesten sensaciones, emociones, sentimientos e ideas que impliquen la generación de vínculos entre personas. Ahora veamos las progresiones de aprendizaje. La que corresponde al primer grado nos dice: registramos vivencias cotidianas por medio de distintos lenguajes que se relacionan con los contextos individual y familiar para compartir sensaciones, emociones, sentimientos e ideas con nuestros pares. Para la progresión del segundo grado, hablamos de representamos por medio de distintos lenguajes situaciones cotidianas relacionadas con el entorno natural y social para intercambiar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas con nuestros pares. El que se presenten las progresiones de esta manera nos ayudan con dos elementos muy importantes. El primero, realizar un trabajo desde la planificación con un sentido más amplio, es decir, nos permite observar de dónde partimos y a dónde queremos llegar, de tal manera que para el docente será más sencillo realizar actividades o diseñar estrategias didácticas, herramientas, todo lo que vamos a necesitar para darle un sentido a lo que estamos nosotros compartiendo con los alumnos. El segundo elemento básico es que por lo regular todos los docentes pues nos basamos en una media de trabajo. Esa media pues nos la marca el propio grupo, en donde nos dice cuál es ese nivel de competencia curricular con el que cuentan. Sin embargo, todos aquellos alumnos que están por debajo de la media o por encima de esta, comienzan a quedar rezagados, comienzan a hacerse a un lado, porque no pueden entrar aquí, en esta media. Por lo tanto, al ver la progresión de esta manera, nos empieza a dar un poco más de sentido también la parte de la inclusión, que es súper importante. En el caso de nuestros alumnitos que están por debajo de la media, pues vamos a centrarnos en la progresión del primer grado como con todos los demás niños, pero la diferencia está en que el registro se lo vamos a permitir hacer con todas las literacidades que nos han comentado en este campo. ¿Cómo? Bueno, mi alumnito tal vez no pueda hacer un copiado, tal vez no pueda escribir de manera convencional, pero sí puede presentar fotografías de su entorno, de su familia, según sea la actividad que estamos trabajando. Puede grabar un video con su celular y compartirlo a la comunidad. Puede recortar imágenes de revistas que habrá de presentar en un collage, por ejemplo, y entonces compartir también sus hallazgos.
todo su conocimiento va a estar expresado a través de estas literacidades. En cambio, aquellos alumnos que están por encima de la media, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a ir a un nivel mayor que el de mi media, el de mi primer grado. Y entonces, mientras todos mis pequeñitos, incluyendo los que están por debajo de la media, van a hablar de un contexto individual y familiar, este alumnito que ya está por encima y que tiene mayor bagaje, entonces él se va a centrar en esta parte, en las situaciones cotidianas relacionadas con el entorno natural y social. Es decir, el nivel de impacto que va a tener su aportación a esta actividad, pues sería mayor. Su campo de acción es mayor. Por lo tanto, el nivel de trabajo que nosotros le vamos a solicitar va a corresponder a su nivel de competencia. Le vamos a permitir a todos nuestros alumnos integrarse de manera sustancial. Realmente vamos a ver estas progresiones como una herramienta que nos va a facilitar el proceso de inclusión. En cuanto al campo formativo de saberes y pensamiento científico, nos señala que nuestros alumnos, al llegar a este nivel, comienzan a concretar y formalizar sus ideas y estrategias para comprender, reflexionar y explicar su contexto inmediato. Así pues, tenemos la oportunidad de aprovechar esa curiosidad innata del estudiante para acercarlo a un pensamiento analítico a través del método científico que englobaremos en observación, identificación de una necesidad, planteamiento de una hipótesis, desarrollar una investigación al respecto, rescatando antecedentes, causas y efectos, para luego presentar sus hallazgos, comprobando o refutando la hipótesis inicial. Así pues, los alumnos generarán nuevos significados y estrategias que habrán de aplicar en su quehacer cotidiano. Analicemos ahora la progresión de aprendizaje. Sumado a lo que ya veíamos en la diapositiva anterior, pues tenemos que estas progresiones nos van a dar la oportunidad de aplicar estos elementos del método científico. ¿Cómo lo aplicaremos? Tomemos este como ejemplo. Identificamos el nombre, ubicación y funcionamiento de los órganos de los sentidos a partir de considerar situaciones en las que se ponen en juego, así como aquellas que representan riesgo para nuestra salud e integridad personal. Esta progresión, por ejemplo, y todas las progresiones, pero bueno, estamos en esta, nos dan la oportunidad de aplicar los elementos del método científico que platicamos. Primero, haremos una observación, pues de nosotros mismos, de nuestros compañeros, de todas aquellas personas que compartimos las características. Nosotros ya venimos de un conocimiento y reconocimiento de nuestro esquema corporal. Entonces ahora pues podemos ubicarnos ya en ese funcionamiento, ¿no? En este caso de los órganos de los sentidos. Pero ahora surge la identificación de la necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Pues aquí la encontramos. Todas aquellas situaciones, ¿verdad?, que representan riesgo para nuestra salud e integridad personal. Tenemos ya identificada la necesidad. Ahora, vamos a plantear una hipótesis. ¿Cuáles son esos elementos que nos pueden poner en riesgo, ¿no?, en cuanto a nuestra salud y nuestra integridad personal? Entonces los alumnos comienzan a establecer una hipótesis y me dicen, es por esto, es por esto, es por esto. Lo vamos a registrar y lo vamos a guardar. Vamos a pedirle a nuestros alumnos que realicen una investigación al respecto y entonces ellos habrán de hacer lo propio, bien sea en un libro, en algún recurso audiovisual, mediante entrevistas a sus padres, a otros maestros, incluso a compañeros que se encuentran en una fase superior a la de ellos. Y entonces, cuando hagamos toda la compactación de la información, pues vamos a presentar nuestros hallazgos. Y ahí es donde nosotros vamos a centrarnos nuevamente en la hipótesis inicial que teníamos y vamos a decir, perfecto, hemos comprobado que estos son los elementos que nos están causando algún riesgo a nuestra salud o a la integridad personal. Pero también descubrimos elementos que no teníamos al inicio. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, sumamos.
tal vez la hipótesis inicial estaba totalmente errada. Entonces es aquí en donde vamos a poder realmente hacer este análisis y llegar a un conocimiento colectivo con base a este método científico. Muy bien, ahora, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad se orienta a la reflexión sobre sí mismo y sus relaciones con el entorno, ya que con este ejercicio reflexivo podemos impactar en el bienestar colectivo al desarrollar un sentido de pertenencia que reconoce la diversidad y reafirma que toda persona es igual en dignidad y derechos, así como en las obligaciones que subyacen a estos. Al trabajar con estos preceptos, estamos abriendo la posibilidad de que la persona, al enfrentarse a una situación problemática, logre proponer alternativas asertivas, tomando en cuenta los derechos de los cuales goza, sin desestimar los de las otras personas involucradas, lo cual responderá a actos responsables, pacíficos, armónicos y respetuosos. Tenemos ahora la progresión de aprendizaje que habremos de trabajar en esta ocasión. Sumado a lo que veíamos anteriormente sobre las progresiones, ahora vemos que no vamos a dejar de lado el impacto que tenemos aquí, nuestra comunidad. Siempre va a estar remarcado de alguna manera en estas progresiones, pues lo que nosotros vamos a transmitir o a querer lograr con nuestros alumnos, que a final de cuentas sabemos que siempre debemos estar centrados en esta parte, en la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad precisamente es en donde nosotros como docentes, al trabajar con nuestros alumnos, queremos incidir en el cambio permanente de actitud, de conocimiento, de habilidad. ¿Para qué? Pues para que la lleven a cabo en todas sus actividades cotidianas. Pero de alguna manera también esa comunidad pues nos va a regresar algo. ¿Qué nos va a regresar? Pues alumnos que tienen mayor asertividad en su actuar. Por tanto, nosotros nunca debemos dejar de lado que es de la comunidad donde parten los elementos centrales, de donde nuestro alumno va realmente a llevar todo ese conocimiento abstracto y lo va a depositar aquí, lo va a practicar. Muy bien. Finalmente, en el campo de lo humano y lo comunitario, nos habla de reconocer el desarrollo humano como un proceso dinámico y continuo, que requiere de una construcción personal y comunitaria de interacción social y participación efectiva, siendo pues el valorizar estos factores para gozar de una vida digna que se potencia en el centro educativo al ser integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Por ello, como escuelas, comenzar a analizar los contextos y características de la población en atención. Se promueve un proceso de transformación de ser una escuela a un centro incluyente, donde la participación de todos está garantizada. En la progresión de aprendizaje que observamos aquí, sumado a todos los elementos que hemos observado, es que nunca vamos a dejar de lado al alumno, ¿sí? Aquí lo estamos reconociendo. Siempre, siempre nuestros niños van a estar también en nuestra mirada, ¿sí? Vamos a respetar todas sus características, vamos a promover ese desarrollo personal, porque nuestro alumno pues es el elemento en donde nosotros nos estamos centrando como docentes. Es con él con quien trabajamos, es a él al quien evaluamos, es en donde nosotros observamos los frutos de nuestro trabajo. Estaba mi alumnito aquí, dio un super brinco. Observamos al alumno, no meramente a la comunidad todo el tiempo, sino estamos centrados en él, en cómo va evolucionando, en sus necesidades, en sus características, y por tanto debe de ser también parte central de estas progresiones. ¿Por qué? Porque al yo tomar en cuenta a esta persona y ayudarle en todo su desarrollo personal, pues sabemos que regresará a la comunidad, ¿cierto? Que seguimos recordando, considerando que va a estar en el centro de todo. Muy bien. Ahora, el programa analítico. ¿Qué es el programa analítico? Pues es aquel que ha de ser construido a partir del análisis y reconocimiento de las necesidades y características particulares de cada centro educativo.
Promueve la flexibilidad, libertad profesional y optimización de los recursos con los que se cuenta para satisfacer las demandas enmarcadas en el artículo 3 constitucional. En este caso, se presenta una organización más clara de los contenidos, diálogos y progresiones de aprendizaje alineados a los campos formativos para que logremos visualizarlos, de tal manera que su análisis sea más profundo, más consciente de lo que mi propia población estudiantil y profesional demanda. Así también nos presenta una serie de orientaciones didácticas que solo son algunas muestras del tratamiento que podemos darle a la información para compartirla con los estudiantes, y se añaden las sugerencias de evaluación. De igual manera, solo ejemplifica algunas maneras prácticas que pueden ser de utilidad para establecer las propias. Solo queda recomendarles realizar un ejercicio previo de manera colegiada para que iniciemos el próximo ciclo escolar con una experiencia más cercana que nos permita una práctica enriquecida con nuestros estudiantes. Si deseas más información sobre este tema o tienes algunos otros en los que podamos hablar en el canal, te invito a leer la descripción del video y dejar un comentario. Gracias por ver, dar like y compartir. Hasta luego.